Hola a todos. Espero que estén teniendo un maravilloso día. Hoy les traigo un emocionante enfrentamiento que tuvo lugar tanto en el anime como en el manga de Dragon Ball Heroes, la superfusión de Vegito en su estado Super Saiyan 4 Limit Breaker contra el imparable Broly, quien también ha alcanzado el estado Super Saiyan 4 Limit Breaker. ¿Será que Vegito puede esta vez vencer a este titán que ha superado todos los límites? Antes de adentrarnos en el combate, quiero enviar un gran saludo y agradecer enormemente a nuestro único miembro del canal y suscriptor, Stefan Z, por su apoyo incondicional. Tu respaldo significa mucho para nosotros y lo valoramos de corazón. Si alguno más desea apoyarnos de la misma manera que Stefan Z, pueden visitar la sección de miembros del canal. Sin más preámbulos, vamos a disfrutar de este tan esperado enfrentamiento. Mientras Vegito se encontraba confrontando al príncipe Fu, se lanzó decidido a detener los planes de Fu. Justo cuando Vegito estaba a punto de atacar, se abrió un extraño agujero en el espacio-tiempo. De ese agujero emergió Broly, transformado en Super Saiyan 4, lo que desató la confusión tanto en Vegito como en Fu. El Saiyajin más malvado toma acción. Vegito se pregunta por qué Broly está aquí. Broly eleva su poder, expulsando a Fu y a Vegito. Desde lejos, Towa recuerda aquel monstruo que irrumpió anteriormente en las puertas del infierno, pensando que se había perdido en el abismo del tiempo. Se pregunta por qué está aquí. Broly sigue incontrolable, gritando. De repente, tanto Broly como Vegito acaban en un misterioso castillo. Fu, molesto, le reprocha a Broly que no puede entrar así de repente, encerrándolo junto a Vegito para que Broly libere toda la furia contenida en su corazón. Vegito se pregunta dónde se encuentra, pero comprende que no es el momento para distracciones, ya que Broly se acerca rápidamente para atacarlo. Con una ágil maniobra, Vegito logra esquivar el ataque de Broly y sorprende al Saiyajin con una poderosa patada en el rostro, enviándolo al suelo. Sin embargo, eso no es suficiente para detener a Broly, quien se recupera instantáneamente y aumenta su poder de manera impresionante. Vegito no puede creer lo que está presenciando. Broly ha alcanzado el estado Super Saiyan 4 Limit Breaker, mientras Vegito comenta con asombro que Broly ha trascendido sus propios límites. Broly no pierde tiempo y se lanza al ataque, tomando a Vegito por sorpresa con una patada veloz. Vegito apenas logra bloquearla, pero Broly intenta sorprenderlo con una patada sorpresa, impactando contra la cabeza de Vegito. Vegito, sin embargo, consigue aguantar el golpe y esquiva un potente ataque de Broly. Luego, Vegito sorprende con una patada en el rostro de Broly, pero este último apenas parece verse afectado. Broly toma la cabeza de Vegito con su gigantesca mano y lo estrella con una fuerza descomunal en el suelo, arrastrándolo por todo el escenario antes de mandarlo volando. Vegito se recupera con decisión y prepara su espada de espíritu, lanzando un feroz ataque con ella hacia Broly. Broly fácilmente desintegra la espada con un solo puñetazo. Tanto Broly como Vegito se lanzan con todo su poder, preparando sus ataques más letales. Ambos ataques colisionan, creando una explosión de poder tan intensa que el castillo comienza a desmoronarse por completo. Desde fuera, Fu se sorprende al ver que su creación ha sido destruida, ya que lo había construido para contener tal nivel de poder. A lo lejos, se divisa a Vegito en su forma Blue, incapacitado y sin poder usar sus extremidades. Fu decide poner fin a esto rápidamente, y Towa le indica que están ingresando a la fase final de su plan. Vegito Blue percibe una intensa luz brillante que inunda el lugar. Con determinación, Vegito Blue comprende que este no es el momento para contenerse y se libera de sus ataduras. Simultáneamente, Vegito también se da cuenta de la luz brillante que emana del árbol. Vegito, reconociendo la gravedad de la situación, decide que no es el momento adecuado para enfrentarse a Broly. Ambos Vegito coordinan sus fuerzas, elevando su poder y preparando sus espadas espirituales. De manera unificada, ambos Vegito declaran su determinación de cortar todo con la máxima energía que poseen. Su poderoso ataque de espada se dirige hacia el árbol, logrando cortarlo con precisión. Vegito Blue, al utilizar todo su poder, pierde la fusión y se separa en Goku y Vegeta. Goku, entre risas, se dirige a Fu y le dice que han concluido con sus experimentos.
Y así llegamos al emocionante final de este combate, cuyo resultado quedó en la incertidumbre debido a las circunstancias externas que intervinieron en la pelea. En cuanto al paradero de Broly, este desaparece a través de un agujero espacio-temporal y más adelante se encuentra con Cumber. Si desean presenciar esa emocionante batalla, les dejo el enlace en la descripción de este vídeo. Si disfrutaron del contenido, les agradecería mucho si le dieran me gusta al vídeo y consideraran suscribirse para ver más vídeos como este en el futuro. Sin más que añadir, me despido, querida audiencia. Hasta la próxima aventura.